Fíjese usted que cuando en el capítulo 17 de Juan, cuando él ora al Padre, él dice: yo quiero que sean uno, que sean uno. Pero agrega una frase que para mí es demasiado profunda, porque dice: no solamente que sean unos físicamente, no solamente que se unan como la unión de la luna de miel, sino que sean uno en su alma y que sean uno en su espíritu. Porque Jesús está hablando ahí en Juan 17 de una unidad de espíritu. Dice: yo quiero que sean uno, así como tú. Fíjese lo tremendo de esta unidad. Dice: quiero que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y en el versículo que leíamos dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, verso 22. Pero esto es el marco que quiero hablar. Así como nosotros somos uno. Ahora, ¿por qué en el matrimonio? Y vuelvo a mi analogía o vuelvo a mi ejemplo. ¿Por qué en el matrimonio hay cambios? Por ejemplo, aquí en Guatemala tal vez no, pero yo conozco muchos allá en Estados Unidos que se han divorciado 1, 2, 3 veces. Tengo un amigo que cada vez que lo saludo tengo que recordarme bien quién era la última que tuvo, porque me aparece con una canche, después con una mulata. Yo digo: ¿usted es la misma? Sí, se pintó el pelo. Me dice: pero no es cierto. Sí, ¿por qué hay divorcio? Quiero que se pregunte: ¿por qué hay divorcio? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué compramos camas matrimoniales grandes? Y de repente lo que hay en el matrimonio es que en lugar de que la unidad se consolide, de repente nos divorciamos. ¿Y por qué? Porque si declararon que sean uno, es decir, la unidad comenzó física. ¿Sí me doy a entender? Porque se recordarán ustedes cuando comenzaron en su vida matrimonial que la unidad era física: besos, abrazos y lo demás. Pero esa unidad, en lugar de afianzarse y profundizar en la unidad del alma y del espíritu, que cuando uno se afianza en la unidad del alma, que es lo que quiero hablar yo, y del espíritu, es un proceso. Por eso Jesús dijo: yo quiero que sean uno, así como tú y yo somos uno. Mire, por ejemplo, esta frase que aquí aparece, que Jesús dice, vaya conmigo al versículo 10. ¿Qué lee usted en el verso 10? Por favor, le ruego que lo lea. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Mire, voy a preguntarle: los que tenemos ya por lo menos más de 5 años de casados, 10 años, levanten la mano. ¿Sí? ¿Puede tu esposa decir: todo lo de él es mío? O no, este es mi carro. Y la señora dice: no, esa es mi cama. ¿Sí? Pensemos, hermano, ¿por qué de pronto no llegamos a tener tal unidad que pueda decir? Vamos a poner un ejemplo, y tal vez el ejemplo lo voy a hacer con mi esposa. Miren, este es mi dinero. ¿Sí? Este es mi dinero. Te puros que sales aquí, güey. ¿Podría ella decir: ese es mi dinero?
¿Qué piensa usted? Debiera decir, ese es mi dinero. Pero yo diría, puchica, ¿cómo que tu dinero? Si yo me lo gané. De repente empezamos a ver que en el matrimonio nos unimos físicamente, pero no nos unimos en el alma. Y no nos unimos en el espíritu. De repente la unidad en el matrimonio llega a un punto donde la esposa dice, ora, es que tú no oras. Porque ¿qué sucede? Que en lugar de afianzar la unidad, los problemas, las dificultades, vamos a decir, los conflictos propios de la vida, ¿qué van provocando? Separación. Y de repente una separación tan tremenda, a eso se le llama división. Una división tan terrible que ya no dormimos juntos. El señor duerme allá y la señora duerme en otro cuarto. Hay matrimonios así. Amén. ¿Qué pasó con la unidad? Jesús cuando habla de la unidad, mire lo que dice en el versículo 10. Todo lo mío es tuyo. Yo eso se lo digo a mi esposa. Todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Verdad? Ese es egoísmo. Eso es no entender la unidad. Por eso es que yo quiero hablarles a ustedes, amados, usando la analogía del matrimonio. Me llamó la atención en la plaza de San Pedro. Yo no soy ecuménico ni católico, yo le tiro al Papa con ganas, pero tengo que reconocer algo. Hermano, están unidos. Ese viejo se paró ahí, habían montonal de cardenales y hermano, y un sinfín de gente. Y entonces yo dije, igual que la iglesia evangélica, igual que nosotros. Mire, la iglesia evangélica se caracteriza por algo. ¿Qué? No somos de Pablo, nosotros somos de Llamada Final, nosotros somos de tal otro y tal otro. Y en lugar de que haya unidad, ¿qué hay? División. Y entonces me puse a pensar, si el Señor viniera, hermano, tiene que juntarnos a todos los evangélicos. Va a decir el Señor a los ángeles, vayan a traerlos de tal denominación, vayan a traerlos de eso, vayan a traer. Pero si la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo, Jesús viniera al Vaticano. ¿Me está dando a entender? Por favor, no vaya a decir, ay, ya se supo. No. Porque lo que estoy tratando de entender es la unidad. Ellos tienen una unidad tal vez física, pero no tienen una unidad de espíritu, de alma. La unidad debe ser, en la analogía del matrimonio, se comienza físicamente, pero se debe terminar en una unidad integral, una unidad donde hermano, de pronto voy a usar la palabra, usted oye hablar a su esposa y es como que oye hablar al esposo. Usted habla con el esposo y el pensamiento del esposo es el pensamiento de la esposa. Y de repente, fíjese usted que el carácter del esposo es el carácter de la esposa. Y el carácter de la esposa es el carácter del esposo. Y hay una unidad tan tremenda que puede llegar un momento en que las parejas llegan a parecerse hasta físicamente. De tanto tiempo estar en la unidad. Entonces, diríamos que el flagelo de la unidad es el divorcio. Y nosotros en la iglesia estamos experimentando. Jesús dijo, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y note esto.
El propósito de esa unidad es que el mundo crea. Ahora que estuve en España, tuve la oportunidad de visitar 10 denominaciones, todas cristianas. Los bolivianos por aquí, los ecuatorianos por acá, los españoles por acá, los gitanos por allá, hermano. Y España sigue sin creer. ¿Por qué? Porque no hay unidad. ¿En qué país estoy, hijo? En Guatemala. Dicen, le pregunto a él porque es mexicano. Dicen que en Guatemala el 50 o 60% de la población de los hispanos de los guatemaltecos son cristianos, ¿sí? ¿Es cierto o no es cierto? Dicen que el 60% de guatemaltecos somos evangélicos. ¿Y por qué estamos tan mal? ¿Y por qué no hemos cambiado el país? ¿Y por qué, hermano amado, hay tanto conflicto? Y la respuesta es que no hemos entendido la unidad. No sabemos lo que es la unidad. Lo que nosotros sabemos hacer es lo que yo fui a ver a España, porque venimos de España. El reino de Cataluña, el reino de Castilla, el reino de Oregón. Es que nos heredaron reinos separados. Ahora somos el reino no quiero usar denominaciones, pero somos el reino de llamada final, somos el reino de Asamblea de Dios, somos el reino de Presbiteriana, somos el reino de todos. ¿Y qué pasa? Que Jesús dijo que la gloria, porque yo llevo en este negocio, yo llevo ya 40 años y yo quiero encontrar la gloria que Dios le dio a la iglesia. Pero esa gloria que el Señor Jesús, fíjese lo que dice, la gloria que me diste. ¿Cuál fue la gloria que el Señor le dio, que Dios le dio a Jesús? Mire, Jesús caminó sobre esta tierra y le pregunto, ¿qué problemas tenían los que iban con él? Si tenían hambre, Jesús tenía el poder de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Si estaban enfermos, Jesús tenía el poder de sanarlos. Si iban en medio de una tormenta, Jesús tenía el poder de parar la tormenta. Si encontraban a un féretro que venía en un entierro, Jesús tenía el poder para levantarlo. Eso era glorioso. ¿Por qué ellos iban tan entusiasmados con Jesús? Porque la gloria que tenía el Señor era tal que no había dificultad. Cualquier problema, hermano, Jesús lo solucionaba. Que no tenían para impuestos, ve y tira un anzuelo y agarra un estater y había dinero. Hermano, el más feliz era Pedro. Pedro dijo, no tengo que pescar para pagar los impuestos. La gloria que Dios le dio, piense conmigo, piense en los milagros que Jesús hizo. Piense, hermano, piense en la multiplicación del vino. Porque Jesús no está en una iglesia. Jesús está en una reunión social, en una boda. Y en esa boda toman vino. Y de repente se acaba el vino. Y hay un problema serio en esa casa porque no hay vino. Y entonces, pero ahí está Jesús. Y entonces María llega y dice, hagan todo lo que él dice. ¿Y sabe usted cuántos litros de vino Jesús les dio? 580 litros de vino. O sea que no les dio un poquito, les dio mucho. Diga conmigo, mucho. Por ejemplo, yo encontré un verso que para mí es un verso desafiante. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. O versículo 9:8 creo que es, o 8:9, no estoy seguro, pero 2 de Corintios ese verso dice, poderoso es Dios, o Dios puede hacer, ¿sí? 2 de Corintios capítulo 8 verso 9, ¿sí? 9:8, ¿cómo dice? A ver, léelo, hijo, ¿cómo dice?
¿Y poderoso qué? Mire, vamos a ir despacio en ese verso. Vamos a leerlo despacio. Y poderoso es Dios. No sé si no tenemos pantalla, va, pero ¿lo tienes ya? Va, léelo despacio. Dice, y Dios puede hacer todo. Un momentito. Diga conmigo, Dios puede. Muy bien. Que toda gracia. Un momentito, diga toda gracia. Una vez más, toda gracia. Para vosotros. ¿Que toda gracia qué? Abunde. Que toda gracia abunde para vosotros. Ok, diga abunde. Paremos un momentito. Mire lo que está diciendo ahí. Poderoso es Dios para hacer que toda gracia, ¿qué es toda gracia? Toda gracia es toda. Toda gracia es liberación, sanidad, bendición. Toda gracia es toda gracia. Dios puede hacer que toda gracia abunde. ¿Qué es abundancia? ¿Qué es abundancia? Que abunde. Diga que abunde. Toda gracia, que abunde palabra de ciencia, que abunde palabra de sanidad, que abunde liberación, que abunde. Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros. Pero oiga lo que dice ahí, a fin de que teniendo que siempre. Pregúntale a que está a su lado, ¿tú tienes siempre? O lo ponemos como podía ser, Dios puede hacer que toda necesidad abunde siempre en vosotros, porque siempre estamos necesitados. Necesito, hasta lo cantamos, necesito urgentemente, ¿verdad? Como diciendo, Señor, estoy en cuidado intensivo, necesito que me ayudes. Analice conmigo este verso. Poderoso es Dios para hacer que toda gracia abunde en vosotros a fin de que teniendo siempre, ¿qué dice? Todo lo suficiente. ¿Qué es todo lo suficiente? Bueno, entonces Jesús iba con los discípulos, hermano. Pregunto, ¿en esos 3 años y medio les faltó algo? Nada. ¿Que necesitaban tal cosa? Ahí estaba Jesús. ¿Que había un problema? Ahí estaba Jesús. Entonces tenían siempre. Es más, cuando Jesús dio pan y dio peces, ¿quiénes se llevaron la mayor parte de cestas? Entonces, ¿quiénes tenían más? ¿Los que comieron o los que repartieron? ¿No le parece que es glorioso una vida así? Sí, aló. Por eso Jesús dijo, la gloria que me diste. Dice, lo que tú me diste, Señor, eso que desarrollé en la tierra, esa provisión que me diste, esa sobrenaturalidad que me diste, se las he dado. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la iglesia que tiene esta abundancia de dones? ¿Dónde está la iglesia que tiene la abundancia no estoy hablando de lo material solamente, estoy hablando de lo espiritual? Abundancia de ministerios, abundancia de dones, abundancia de manifestaciones. Y uno no la ve. ¿Por qué no se ve esa iglesia? Y la respuesta es, porque Dios da un poquito aquí, inmediatamente nos sectarizamos. Dios da otro poquito aquí y nos separamos. Y en lugar de unir gracia sobre gracia, ¿qué hacemos? Desgracia. Unos por aquí, nosotros somos de Pablo, nosotros de Cefas, nosotros de aquí, nosotros del séptimo día, nosotros de que ningún día, hermano amado. Y en lugar de que haya unidad, lo que hay es divorcio. Nos separamos. Y entonces dice la Biblia, la gloria que me diste les he dado, ¿para qué? Para que sean uno. Hermano amado, mire, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo.
Entonces, si yo comienzo a ser uno con mi esposa, no solo físicamente, sino almáticamente, espiritualmente, la presencia del Señor va a estar en nuestra casa. Si empiezo a ser uno con mis hijos, a ver, pregúntale a la que está a su lado, ¿tú eres uno con tus hijos? ¿O tus hijos andan? ¿O ni sabes dónde están? ¿Sí? A ver, esta pregunta sí está difícil. ¿Eres uno con tu suegra? Yo ya vi, ya escuché, ay Señor, reprendo al diablo, hermano, ¿verdad? Bueno, entonces esta mañana, como el tema del retiro es unidad, yo quiero llevarlos a ustedes a esta unidad, a que por lo menos oigamos, por lo menos nos enfrentemos a esta unidad que Jesús oró, que Él deseó, que Él todavía tiene, porque esta oración es la oración que Él hizo para que seamos uno. La gloria que me diste se les he dado para que sean uno, así como nosotros. Diga conmigo, así como nosotros, así como Él con el Padre. Cuando nosotros seamos uno, así como Él quiere que seamos, dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Qué efecto va a pasar cuando seamos perfeccionados en unidad? Porque yo estuve hablando con un pastor argentino, ahora que estuve allá, y me dice, necesitamos que la iglesia tenga milagros para que el mundo crea. ¿Sabe cuántos milagros ha visto el mundo y no cree? Bueno, yo ya me di cuenta que la gente no cree por los milagros que ve. Dios hace un milagro y la gente no cree. Los milagros no hacen que la gente crea en el Señor. Lo que va a hacer que la gente cree en el Señor es el milagro de la unidad. Por eso dice ahí, para que el mundo sepa, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, la unidad a la cual el Señor quiere que lleguemos va a tener tal poder de convencimiento que el mundo vamos a poder hacer la evangelización que Jesús quiere que se haga. Que el mundo sepa que Dios lo envió. ¿Cómo es la unidad? Porque aquí voy a todo lo que le he dicho ahorita es la introducción para lo que quiero decirle. Dice ahí, voy a leer otra vez el verso 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así, por favor todos juntos digamos así como nosotros somos uno. ¿Cómo es la unidad que tiene el Padre con el Hijo? Eso es lo que quiero llevarle a usted. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 19 dice, Juan capítulo 8, verso 19, si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Juan 14, 7 dice, si me conocieseis también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los que conocieron a Cristo, conocieron también al Padre. Escúcheme esto. Si la unidad a la que el Señor está llamándonos es que si alguien conoce al hermano, te conoce a ti y me conoce a mí. Porque somos exactamente, en ese sentido, actuamos igual. ¿Sí me da a entender? Jesús dice, el que a mí me conoce, conoce al Padre. Esto es, los que conocieron a Cristo, conocieron también al Padre. ¿Por qué? Porque conocer al Hijo es conocer exactamente al Padre. Yo no necesito ver al Padre. Cuando Jesús, hermano, le dijo a Tomás, tanto tiempo me has visto y no me conoces,
Porque le está diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Él y yo somos uno. Actuamos igual, hablamos igual, procedemos igual, pensamos igual, sentimos igual. Pero la iglesia no es así. La iglesia tenemos diferencias, cada uno, unos piensan de una manera, otros piensan de otro, unos actúan de una manera, otros actuamos de otra. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la unidad. Entonces la unidad de la que Jesús está orando dice, los que conocieron a Cristo conocieron también al Padre. Juan capítulo 12, verso 45 dice, el que me oye, ve al que me envió. Juan 14, 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los que vieron a Cristo, vieron al Padre. Eso quiere decir que si alguien, por ejemplo, si estamos unidos realmente en el matrimonio, yo hablo con la esposa de alguien, estoy hablando con el esposo. Porque así como ella piensa, así piensa su marido. Porque así como ella actúa, así actúa su marido. Si ella es honesta, él es honesto. Si ella es tranza, ella es tranza. Mire la unidad. ¿Se recuerda usted de Ananías y Zafira? ¿Se recuerda usted cómo eran ellos? Llegaron delante de Pedro y Pedro, hermano, está recibiendo las ofrendas y le dice Pedro a Ananías, Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y Ananías dice sí, y cae muerto. Y a los minutos entra su mujer. ¿Por qué no llegó reflexiva? ¿Por qué no llegó y dijo, no, mi esposo está haciendo mal, yo no voy a mentirle al apóstol Pedro? No, Ananías mintió, Zafira mintió. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron de acuerdo. En la iglesia, hermano, el Señor quiere que el que te conoce a ti, conoce el evangelio. El que te ve a ti, ve al Señor. Ve algo más. Juan capítulo 12, verso 44 dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Los que creyeron a Cristo, le creyeron a Dios. Eso es fantástico. Hermano, creerle a Jesús era creerle a Dios, porque la unidad a la que él está propiciando es una unidad de conocimiento, una unidad de un conocimiento que nos lleve a que si vemos a Jesús estamos viendo al Padre. Si creemos a Jesús, le creemos al Padre. Juan capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras. Los que amaron a Cristo amaron al Padre. Mire, ¿cuántas veces, hermano, nosotros hemos escuchado una frase? Y voy a usar la frase en el pastorado. Hay esposas de pastores aquí, yo sé. Y a veces las ovejas le dicen, pastor, lo amo. Pero no respetan a la esposa del pastor. Y no la aman. Al pastor lo aman, pero a su esposa la critican, murmuran. Uy, es así, es así. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Cuando nosotros vemos la unidad a la que Jesús está orando, hermano, mire, cuando yo vi esto, que sean uno así como tú y yo, dije, Señor, estamos en pañales en la unidad. Tenemos problemas serios en la unidad. Porque en lugar de que la iglesia se esté uniendo más, lo que estamos haciendo es disgregándonos más y más. Cada día aparecen más denominaciones evangélicas. Cada día, hermano, mire, allá aquí en mi colonia, en la Quinta Samayoa, a 3 casas hay una iglesia. Y entonces, hermano, yo veo, porque por eso de retiro es importante, porque usted debe, mire, nosotros tenemos que, tal vez no vamos a solucionar el problema de la iglesia, pero podemos iniciar un cambio en el corazón.
ser diferentes, ser un poquito más abiertos a la oración de Jesús. Decirle al Señor: Señor, perdóname porque no he entendido lo que tú quieres. La bendición de Dios, la gloria de Dios, la gloria que Jesús tuvo es para que seamos uno. Y yo quiero vivir una iglesia, yo quiero experimentar a una iglesia gloriosa, porque Cristo viene por una iglesia gloriosa. Pero la gloria se ausenta cuando ve división. La gloria, en lugar de acercarse, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero agrega algo más, que dice: en armonía. Pero a veces en la iglesia, hermano, no nos llevamos. Ay, ahí está fulano de tal. Y ahí vino mengana. Y hermano, y en la iglesia es como la iglesia de Corintios. Hay grupos, los de la foto, los espirituales, los que ayunan, hermano, y en lugar de unificarnos, lo que estamos haciendo es separarnos. Estoy convencido de algo. El Señor quiere bendecir la unidad. Y entonces Él dice ahí, los que amaron a Cristo, amaron al Padre. En Juan capítulo 13, verso 20 dice: el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. ¿Qué quiere decir eso? Que los que recibieron a Cristo, recibieron al Padre. El recibir a Jesús era recibir al Padre. Y vamos a ir a un verso más. Juan capítulo 5, verso 23. Dice ahí: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Los que honraron a Cristo, ¿a quién honraron? Al Padre. Y entonces yo encuentro una unidad. Déjeme llevarle a esta idea. Una unidad tal que nos puedan ver y vean el Evangelio de Cristo. Que podamos nosotros reflejar el carácter del Señor. Que podamos reflejar el amor del Señor. Que podamos reflejar, hermano, la compasión del Señor. Que podamos tener tal entendimiento, hermano amado, del carácter, de la forma de ser del Señor, que el que te ve a ti está viendo una faceta del Evangelio. Está viendo algo del corazón de Dios. Está viendo algo de la misericordia de Dios. Está viendo algo del acercamiento que Dios tiene. Nos gozamos cuando alguien viene a Cristo Jesús, ¿verdad? Y alguien recibe a Cristo. Pero inmediatamente que recibe a Cristo, le caen encima algunos consejeros y empiezan. Voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor me alcanzó a mí a los 17 años, yo usaba el pelo un poquito largo, porque era la época de los hippies y toda esa onda de peace and love, y entonces usaba un poquito el pelo largo. E inmediatamente, mire, lo primero que me dijeron cuando fui a la iglesia es: te tienes que quitar el pelo. ¿Por qué no me dijeron: qué bueno que viniste a Cristo? Qué bueno que ahora eres hermano en Cristo. Qué bueno que ahora saliste de las tinieblas a la luz. ¿Por qué te tienes que quitar el pelo? Ese es el Evangelio. Ese es el corazón de Jesús, hermano. Mire, cuando una mujer pecadora llega y empieza a lavarle los pies a Jesús, y ahí está Simón el religioso, y dice: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa. Hermano, este Simón jamás hubiera aceptado que esa mujer entrara en su casa. Pero el santo, el Hijo de Dios, el amor mismo, dejó que la mujer se acercara. Y no le dijo, oiga, y no le dijo: estás mal. Y no le dijo: eres una pispileta.
Y no le dijo: qué bárbara, ¿cómo te atreves a tocarme si estás mal? No, al contrario, mire el amor, el carácter. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino, hermano, a manifestar acercamiento. Nosotros, hermano, yo tengo la impresión que, y estoy peleando conmigo mismo con eso, que tenemos mucha religión y poco cristianismo. Porque en lugar de ser como el Señor, estamos siendo como el enemigo, haciendo fracciones, divisiones, nos separamos. Por eso cuando hablamos de la unidad no es que estemos juntos solamente aquí. La unidad tiene que ver con actitudes del corazón tuyo. La unidad tiene que ver, hermano, con aquel que se fue de la iglesia y que de pronto lo encuentras allá afuera y lo saludas con amor. Y le dices: ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga, te extrañamos en la iglesia. O tú le dices: al infierno te vas a ir. Jesús oró por la unidad. Jesús no, fíjese usted que cuando yo leo la oración de Juan 17, Jesús no oró para que tuviéramos nada más poder, para que tuviéramos bendición. Y por eso le digo, Dios puede hacer que toda gracia abunde. Dios puede hacer que toda gracia abunde. Diga conmigo: toda gracia abunde. Dios puede hacer que tengamos muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas. Dios puede hacer que hayan mensajes en lenguas, dones de profecía, palabra de ciencia. Dios puede hacer que toda esa gracia abunde. Pero ¿por qué no la hace abundar? Porque cuando yo recibo el don de profecía, ya me junto solo con los profetas. ¿Y los demás qué? Si el que necesita la profecía no es el profeta. El que necesita la profecía es el que está perdido, el que está hundido, el que está necesitado de una palabra de Dios. Voy a contar algo. Allá en España hicieron una actividad, no conmigo, por supuesto no conmigo, pero la actividad, quiero contarles que hay mucha inmigración de otros países a España, y hay muchas jovencitas de Ucrania, rusas y de esos países del norte, jovencitas de 15, 16, 17 años, unas mujeres preciosas, unas muñequitas así, prostitutas. Las jalan de Ucrania, de Rusia, y son unas Barbies, hermano. Y entonces hicieron una actividad, y ahí estaba el salón de la actividad de los pastores y la iglesia. Y coincidentemente en esa calle era una calle donde todas esas muchachitas se ponían a prostituirse. Sus falditas así. Usted sabe cómo se viste una prostituta, ¿no? Pero no estoy hablando de mujeres gordas, no, estoy hablando de mujeres de 17, 16 años, preciosas, gente de por ahí. Y entonces los pastores llegaban a la actividad y tenían obligadamente que pasar por esa calle. Y entonces los pastores pasaban y las veían y entraban a la actividad. Y venía otro pastor y las veía y como, ¿qué hacen aquí estas, verdad? Y entraban y venía otro y las miraba. Y entonces venía uno de ellos y el Señor le dijo: ¿ves, mi siervo? Esa es mi iglesia, que ve al perdido, que ve al necesitado, y no se digna ni siquiera de darle una palabra de salvación. Y son mis siervos. ¿Qué le estoy diciendo? Jesús en Samaria se paró a hablar con una prostituta, con una mujer perdida, con alguien que, hermano, estaba acostumbrada a que los hombres la enamoraran.
Tal vez esas jovencitas estaban acostumbradas a que les preguntaran el precio de su prostitución y nadie se paró a decirles: oye, Jesucristo te ama, Jesucristo tiene un propósito contigo. Y entonces preguntaba: ¿dónde está la compasión del corazón de Dios? Pero sí nos reunimos para hacer culto, y nos reunimos para hablar profundidades, y nos reunimos, pero se nos olvida la compasión que el Señor quiere. Por eso, hermano, piense conmigo en Jesús. Yo quiero que sean así como tú y yo somos uno. Nunca ha llegado una gente necesitada contigo, tal vez un borracho, tal vez apestoso, a pedirte una ayuda, y tú piensa si nosotros tuviéramos la compasión que Jesús tuvo, si pudiéramos entender la unidad que Jesús y el Padre tuvo cuando el Padre nos vio muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados, y Él dijo: mira, estoy necesitado de ayudarlos, y Jesús dijo: yo iré. Aun cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Él, su compasión, su amor me alcanzó. No, Él no vino a buscar religión, hermano. Él vino a enseñarnos la unidad que el Padre tiene. Decimos que Dios es amor, pero cuán pocas veces manifestamos el amor de Dios. Decimos que Dios es misericordia, y cuán pocas veces tenemos misericordia de la gente. Decimos que Dios, hermano, es tolerante, y cuán poca tolerancia nos tenemos los unos a los otros. Entonces no hemos entendido en la iglesia la unidad. No estoy hablando de unidad de llamada final. Estoy hablando, hermano, de unidad como cuerpo. Estoy hablando que tú puedas tener identificación con todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Que puedas llamarle hermano, que puedas convivir con Él, que puedas dar de lo que Dios te ha dado y recibir de lo que Él te ha dado. Porque esa unidad va a bendecir Dios, hermano. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No dice de la misma denominación, dice juntos y en armonía. Tal vez uno de asambleas, un presbiteriano, uno del séptimo día, estoy hablando de cristianismo. Tal vez uno de llamada final, uno de Benecer, uno de Lim, otro de ¿qué más hay? De lluvias de gracia. Y todos, hermanos, cada uno tiene una medida de gracia. Y yo le aseguro que si oráramos juntos, la bendición de Dios caería. Porque mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos y en armonía. Pero como estamos cada quien por su lado, entonces la gloria está retenida. ¿Cuándo va a derramar el Señor gloria en la iglesia? Cuando nosotros dejemos nuestros egoísmos, cuando dejemos nuestros sectarismos, cuando dejemos tristemente nuestras oraciones de fariseo diciendo: Señor, gracias que yo no soy como fulano de tal. Gracias que yo no tengo el problema de mengano. Ay, gracias que yo sí soy santo y fulano de tal. No, cuando dejemos eso y podamos decirle al Señor: Señor, enséñame en tu corazón cómo ser uno. Que el que te conoce a ti conozca al hermano. Que el que te ve a ti vea el cristianismo. Que el que cree a ti le crea el evangelio. Que el que te ama a ti ame también a los demás. Eso es unidad. Que los que honran a Cristo honraron al Padre. Pero mire, y dejé este punto que es para mí triste. Juan capítulo 15, verso 23. ¿Qué dice Juan 15, 23? Léala, por favor. El que, ¿qué? El que me aborrece, también, ¿qué? A mi Padre aborrece. Voy a usar un ejemplo. Y póngame aquí su atención. Póngale que alguien tiene algo contra él. Y viene conmigo y me dice: ay,
¿Ya se fijó el hermano de camisa roja? Es un hermano así, ya está. Y yo le digo, mire hermano, por favor, si usted me habla a mí es como que le estuviera hablando a él. Si usted lo odia a él es como que me estuviera odiando a mí. Si usted no lo tolera a él es como que no me tolere a mí. Eso es unidad. Pero ¿sabe qué hacemos? Ah, sí hermano, y eso que usted no lo conoce, yo lo conozco mejor que usted. Si usted viera los problemas, ya mire, tiempo me faltaría para contarle, hermano. ¿Y quién está ganando la batalla? ¿Dios o Satanás? Y estamos divididos. Y estamos fraccionados. ¿Y cómo se llama el retiro aquí? Confraternidad Ministerial Guatemala. ¿La qué? La unidad. ¿Se imagina usted? Mire mi mente, si usted quiere, infantil. ¿Se imagina usted que un día todos los cristianos de Guatemala, todos, nos reuniéramos un día para orar? ¿Qué pasaría en Guatemala si dijéramos todos los cristianos nos vamos a reunir en la ciudad capital un sábado? ¿Usted cree que no se asustarían todos? Hermano, gente viniendo del occidente, gente viniendo del norte. ¿Usted cree que la ciudad capital sería suficiente para todos? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría cuando Dios viera eso? ¿Qué cree que habría en el corazón de Dios cuando viera que nos unimos bajo una sola bandera? No bajo una denominación, ni bajo un ministerio. ¿Qué es el problema de los apóstoles hoy en día? Que estamos haciendo reinos. Pero eso viene de España. El reino de Cataluña, el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de fulano, el reino de Mengano. Hermanos, el único rey aquí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que si estás conmigo o no estás conmigo, nosotros debemos entender, hermano, la unidad está en el corazón de Dios. ¿No es eso lo que dice Efesios? Dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué bonito cuando usted encuentra gente que no está tan mal influenciada con la desunión que tenemos aquí nosotros, hermano. Déjeme solo a manera de que usted tenga una idea. Visité 10 iglesias y me di a la tarea de apuntar los nombres de las iglesias y me di cuenta, hermano, la primera iglesia Rey de Paz, bolivianos. La segunda iglesia apostólica pentecostal, españoles. La tercera iglesia de pacto, ecuatorianos. La cuarta iglesia brasileña. La quinta iglesia, americano el pastor. Y la sexta iglesia, hermano, argentinos. ¿Qué dirá el Señor? Voy a ir por la iglesia de argentinos, bolivianos, guatemaltecos, salvadoreños. ¿A cuál va a venir el Señor? Y cuando veo, hermano, la plaza de San Pedro, digo yo, ¿no nos estarán enseñando algo estos? Piense conmigo. Si a veces nosotros, hermano, no podemos tener relación con otro pastor y nos llamamos la iglesia de Cristo. Yo sé que quizás no le está gustando el tema. Porque no, hermano, yo quería un tema así de unción nos ha dado Dios, milagro nos ha dado Dios, bendición nos ha dado Dios. ¿Y qué hemos hecho con todo eso? Unos por aquí, otros por allá, otros por allá, otros por acá.
Usted como padre bendice a sus hijos y de repente ve que uno se va para allá y otro se va para allá y otro para allá. ¿Usted qué siente? Usted dice, no, yo no quiero darles. Es como que yo pudiera interpretar cuando Jesús dice, la gloria que me diste. Ese verso 22, manéjelo. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. La bendición, hermano, yo tengo la clara esperanza de que la bendición de Dios se va a acrecentar, pero no solo para que seamos sectarizados, sino para que el cuerpo sea bendecido. ¿Sabe hasta dónde hemos llegado, hermano? Que siendo lavados con la misma sangre, creyendo en el mismo Señor, hermano, ni siquiera podemos juntarnos libremente. Tenemos que pedir permiso al pastor para ir a visitar la iglesia de fulano, porque si no se enoja el pastor. Hermano, ¿me permite ir al retiro de llamada final? ¿Usted qué es? ¿De qué misión es? Pues vaya con su misión. Y miren Guatemala, yo sé que soy guatemalteco. En el estadio están unos, en el gimnasio están otros, están otros. ¿Y cuándo vamos a estar juntos? Por lo menos en espíritu. Si no físicamente no podemos, por lo menos en espíritu. Jesús dijo, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Mire, una gloria. ¿Alguna vez usted ha visto, y van a ver eso, alguna vez usted ha visto que los peces se reproduzcan? Y los panes, o sea que echar unos panes y unos peces, orar por ellos y que crezcan y que todos coman. ¿Alguna vez lo ha visto? Yo nunca he visto eso. Imagínense que echáramos ahí en las ofrendas que los quetzalitos y oráramos, Señor, y se empezaran a reproducir los quetzalitos y empezaran a nacer quetzalitos. Y de repente los hermanos de las iglesias que no son de llamada final supieran que están naciendo quetzalitos. Usted les daría, usted diría, no, esto es solo para nosotros. ¿Para qué te da Dios? ¿Para ti? ¿O para que la administres por gracia? ¿Para qué te bendice Dios? ¿Para que nos cerremos? ¿O para que nos abramos y compartamos la gracia y la bondad de Dios con otros? Hermano, un pacto que Dios hizo conmigo es pacto de paz y prosperidad. Yo lo fui a ministrar a todas las iglesias y les dije, yo no vengo a pedirles ofrenda ni a pedir dinero. Yo vengo a decirles que poderoso es Dios para hacer que toda gracia abunde para ustedes, para que tengan siempre todo lo suficiente para bendecirlos. ¿Y sabe qué me decían? No es que aquí han venido solo a sacarnos el dinero. Si tienes algo que Dios da, es para compartirlo por gracia. Si usted me pregunta y me dijeron, ¿cuál es tu iglesia? La única, le dije, la iglesia de Cristo. No, pero ¿cuál es tu iglesia? La única, la iglesia de Cristo. Sí, pero ¿a qué ministerio perteneces? Al ministerio de Cristo. Sí, para mí la iglesia es grandísima, es inmensa. Viajo por todo el mundo y encuentro hermanos en Cristo. ¿Sí? Sí. Si usted me pregunta, ¿cuántas iglesias está cubriendo, apóstol? Hermano, ya ahí usted está emproblemándome. Porque ahí usted me está diciendo que yo estoy sectarizando. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo, hermanos? Bíblicamente hablando. Solo una. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y las puertas del Hades a esa iglesia no van a prevalecer contra esa iglesia.
Porque esa iglesia le voy a dar llaves, esa iglesia le voy a bendecir para que lo que ate en la tierra sea atado en los cielos y lo que desate en la tierra sea desatado en los cielos. Pregunto, ¿a qué iglesia quieres pertenecer tú? Entonces hay que quitar los emblemas. Hay que quitarla. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de... Hay que quitar eso. Y hay que decirle al Señor, Señor, la gloria que tú tuviste, yo la quiero, para que seamos uno, así como tú. Es que esta palabra para mí es fuertísima. Así como Dios es uno con Cristo. Bueno, déjenme cerrar esto. Los que conocieron a Cristo, y voy a ser positivo y a tener una palabra de fe. ¿Quiere usted decir conmigo? Yo quiero que los que me conozcan a mí conozcan el Evangelio de Cristo. Yo quiero que los que me miren a mí vean el Evangelio de Cristo. Yo quiero que los que me crean a mí le van a creer al Evangelio de Cristo. Que los que me aman van a amar el Evangelio de Cristo. Que los que me reciben van a recibir el Evangelio de Cristo. Que los que honran me van a honrar el Evangelio de Cristo. Y tristemente que los que me rechacen van a rechazar el Evangelio de Cristo. Esa es la unidad que Jesús oró. Una unidad que no tiene que ver con estar juntos en un solo lugar nada más, sino con pensar igual, con sentir igual, con actuar igual, con movernos igual. Que el mundo pueda encontrar, hermanos, un mundo que está buscando respuestas, que puede encontrar en la iglesia la respuesta que el Evangelio le ofrece. La respuesta que solo está en vivir en esa unidad que Dios quiere. Yo quiero que usted reflexione conmigo. Vinimos a un retiro. Y es fantástico estar juntos, pero abramos el corazón para que esta oración del Señor no solamente sea una charla, sino que podamos vivirla en la casa, podamos vivirla en la comunidad, podamos vivirla con los demás hermanos, con las demás iglesias, congregaciones. Que podamos, hermano, entender que la unidad va a hacer que el óleo descienda. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos y en armonía, porque ahí, en esa unidad es donde Dios envía ¿qué? Bendición y vida para siempre. Cuando nos reunimos algunos pastores ahí esta última vez que estuve en España, habían algunos pastores, y me recuerdo que uno de ellos gitano, los gitanos allá son extraordinarios, ¿no? Empezó a decir, no, es que lo que Dios quiere nada más que andemos en santidad. Y otro le dijo, no, es que no podemos solo agarrar la santidad, tenemos que agarrar el paquete completo. El paquete no es solo salvación, el paquete no es solo sanidad, el paquete no es solo unción, el paquete no es solo prosperidad, el paquete no es solo resurrección, el paquete es todo. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto? Todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esta mañana yo quisiera que usted pensara conmigo. La unidad tiene que ver más con actitudes, que yo debo renunciar a mis egoísmos, a mis envidias, debo de renunciar a mi egocentrismo, debo de renunciar a mis ambiciones personales, debo de renunciar a esos celos internos y decirle, Señor, que yo pueda compartir de lo que tú me has dado de gracia y recibir de los demás lo que les has dado de gracia. Yo quisiera que usted cerrara sus ojitos un momentito y le dijéramos al Señor, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo es entender la unidad. No es solo estar juntos,
Es más que eso, hermanos. Es que el que te mire a ti, ve a Cristo. El que te ame a ti, ame a Cristo. El que te recibe a ti, recibe a Cristo. Y es poder alcanzar, como dice la Biblia, esa gloria que Jesús tuvo. Esa manifestación de Dios que el Señor tuvo. Podamos verla en la iglesia. Podamos verla en cada congregación. La gloria que me diste. Y quizás voy a cerrar preguntándote y preguntándome: ¿anhelamos la gloria de Dios? Y la respuesta es sí. Entonces dice la Biblia que esa gloria es para que seamos uno. Padre Dios, esta mañana, Señor, que nos reunimos, estamos delante de tu presencia y iniciando, Señor, esta actividad que tú nos puedas dar de tal manera tu gracia que seamos capaces de comprender, Señor, y de entender lo que hay en tu corazón. Perdona, Señor, nuestros egoísmos. Perdona, Señor amado, los sectarismos. Perdona, Señor, las divisiones. Y danos la gracia, Señor, para poder comprender tu pensamiento, Señor, y lo que hay en tu corazón. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Bendecimos tu iglesia. Bendecimos, Señor, tus ministros. Bendecimos, Señor amado, las gracias que tú has dado y te agradecemos por esos regalos que has dado al cuerpo. Auxílianos a nosotros, Señor, para poder también colaborar, Señor, de alguna manera en esa unidad que tú quieres de tu iglesia, de tu cuerpo. Bendecimos, Señor, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra casa. Y en el nombre de Jesús te pedimos el auxilio para que la unidad, Señor, a la que tú nos estás llamando, pueda comenzar en lo más íntimo de nuestro ser y en nuestra casa. En el nombre de Cristo, esta hora, Señor, te damos gracias y te suplicamos, Señor, enséñanos para poder, Dios mío, alcanzar esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, en lo pequeño comenzar con ese síntoma de unidad. Que aún en medio nuestro, Señor, podamos tolerarnos, bendecirnos, aceptarnos, edificarnos mutuamente, Señor. Y en tu gracia, Señor, ser bendecidos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Mira cuán bueno y delicioso es habitar